transparencia. Hoy es 29 de septiembre de 2021, son las 2:08 de la tarde. Por favor, secretario, damos a lista y damos inicio posteriormente a la comisión accidental. Gracias, concejal. Con las muy buenas tardes a todos los presentes. Damos comienzo a nuestra reunión de comisión accidental en nuestra acta número 19. Así las cosas, entonces, ruego por favor, para efectos de asistencia y registro en el acta, que todas las personas se presenten al micrófono. Carolina Gutiérrez, asesora del concejal Alfredo Ramos. Buenas tardes, Daniel Arango, abogado de la Oficina de Contratación del Hospital General de Medellín. Muy buenas tardes, mi nombre es Gustavo Adolfo Álvarez, soy profesional universitario de la Oficina de Contratación. Buenas tardes, mi nombre es Erika Pino, directora de apoyo logístico del Hospital General de Medellín. Buenas tardes, Charles Figueroa, asesor de la gerencia del Hospital General. Buenas tardes, Bruna Carrillo, abogada independiente. Buenas tardes, Catalina Soto, abogada de contratación. Buenas tardes, Carmen Ailes Vargas, soy abogada de la jurídica del Hospital General. Buenas tardes, Luisa Fernanda Correa, jefe de oficina jurídica del Hospital General de Medellín. En la presente comisión soy delegada del gerente, quien continúa en su periodo de vacaciones. Buenas tardes a los presentes, mi nombre es Andrés Eduardo Benítez Sierra, abogado de la Oficina Jurídica del Hospital General de Medellín. Buenas tardes, Víctor Bustamante, enlace de la personería. Buenas tardes, María Camila Zuluaga, enlace de la personería. Buenas tardes, Andrea Posada, hago parte del equipo del concejal Alfredo Ramos. Listo, doctor. Muchas gracias a los presentes, a las personas de la personería. Nos excusaron las personas de Contraloría que no alcanzan a venir y retomamos porque habíamos iniciado hace 2 semanas esta comisión accidental con diversos temas de contratación del Hospital General y habíamos definido, para circunscribir mucho más el marco de esta reunión, y habrá que ver si posteriores reuniones para irlas mirando en torno a 5 contratos que se habían establecido como contratos de audiencias futuras, en especial 3 muy concretos, y vamos a entrar en mucho más detalle de los mismos. Se quedaron algunas preguntas inconclusas por lo que en su momento expresó el hospital para no traer toda la información, entonces hemos dicho que se va a profundizar especialmente en los contratos, y habíamos hablado de 3 más en general, 5 en particular de vigencias futuras, pero 3 muy particulares, los de alimentación, aseo y lavandería. Y el objetivo hoy entonces es ya entrar en muchos detalles de algunos que quedaron pendientes de la reunión pasada, de la comisión pasada, de hace 2 semanas, reitero, y novedades pues que tendremos con otros contratos que aún no hemos visto en detalle. Así que le damos entonces la palabra a la doctora Erika Pino, que voy a comenzar a hacer algunas preguntas puntuales respecto del contrato. Y habíamos hablado de alimentación, que habíamos quedado con algunas inquietudes previas que hoy quisiéramos resolver, doctora Erika. Y comienzo con varias de las inquietudes que nos habían quedado de la anterior sesión, y en particular era la forma como habían sido seleccionados los 3 participantes del proceso, las 3
entidades privadas participantes del proceso de contratación. Habíamos hablado concretamente de cómo habían llegado, cómo han sido referenciadas y cómo se había definido la participación de 3 entidades que vamos a tomar nuevamente sus nombres para que no quede pues ninguna duda. En particular, pues la ganadora, que se llama Corporación Sercolombia, pero adicionalmente las otras 2 participantes del proceso, al menos que se invitaron al proceso, no participantes necesariamente, que son Nutricer Colombia SAS y Diego León Ortiz Gil, Establecimiento de Comercio Grupo Alimenticio Grupal. Si usted entonces, doctora Erika, es tan amable y entonces ya para ir al grano, hoy pues ya vimos como todo el proceso previo, cómo se les seleccionaban, hicimos preguntas generales sobre la contratación, pero en particular hoy queríamos conocer, estas son preguntas que quedaron pendientes de la sesión anterior, cómo había sido el proceso de llegada de esos 3 invitados al Hospital General. Si usted nos podía entonces poner en contexto lo mismo, y ahí haremos algunas preguntas de rigor concretas sobre esta contratación. Reitero, después hablaremos de los temas de aseo y de lavandería. Así que, doctora Erika, reitero agradeciendo su presencia, y si nos puede entonces hacer ese recuento de cómo fueron referenciados y fueron invitadas estas 3 entidades de derecho privado. Buenas tardes. Para dar inicio a las respuestas del concejal, quiero recordar que el régimen de contratación del hospital es privado, que nos regimos por el Estatuto de Contratación de acuerdo al Acuerdo 114 del 2014, 110 del 2014, y por ende pues el hospital dentro de su estatuto establece que se pueden hacer las convocatorias privadas. En este caso, esta convocatoria privada, que es la número 8 del 2020, se invitaron a participar a Nutricer Colombia, a Diego León Gil y a la empresa Sercolombia. Antes de hablar de cada uno de ellos, quisiera hablarles del proceso de referenciación que adelantó la entidad. Este proceso de referenciación se hizo con el fin de obtener información de procesos contractuales similares a los que le permitieron al Hospital General de Medellín tener un referente para la estructuración del proceso de planeación contractual. Dicho proceso se adelantó como tradicionalmente se realiza en la entidad, esto es solicitando a diferentes hospitales la referenciación del servicio de alimentación. Una de las entidades con quienes nos referenciamos fue la IPS Universitaria mediante correo electrónico, y quienes notificó que su contratista era la empresa Grut Colombia, el Hospital Manuel Uribe Ángel, quien nos notificó que su empresa, actualmente prestadora del servicio, era la empresa Salamanca Alimentación Industrial S.A. Nos referenciamos con el Hospital Marco Fidel Suárez a través del SECOP, quien nos dijo que su actual proveedor, donde pudimos constatar que su actual proveedor era Grupal, el Hospital La María, a través de correo electrónico, que nos indicó que su actual proveedor era la empresa Sercolombia, el Hospital San Vicente Fundación, que se hizo a través de correo electrónico, quien también nos indicó que era Compass Group, el Hospital San Rafael de Itagüí, quien no nos respondió, y la S Metro Salud, quien nos indicó que su proveedor era Nutricer Colombia. De ahí pues tuvimos una lista de posibles oferentes y procedimos a hacer un sondeo de mercado. Para este sondeo de mercado, el Hospital General de Medellín primero verificó dentro del estatuto el equipo que participaba en la realización de este estudio previo que se cumplieran con los requisitos que dice la entidad.
Esos requisitos que para las convocatorias públicas, y procedimos entonces a verificar en estos hospitales, en estas empresas, qué experiencia tenían y si estaban inscritas en el RUP. Fue así que se determinó invitar a Nutricer Colombia, a Ser Colombia y al grupo de alimentos grupal Diego Ortiz como persona natural. Para ser más precisos, que me dio como un brinco muy grande, como que me perdí una parte en la mitad. Usted dijo, hizo una referenciación a unas entidades, la respondió, yo tenía realmente, y no, al menos en la respuesta que ustedes me entregaron oficialmente para un debate que se hizo en el mes de abril, ustedes me han entregado solo 3, pero bueno, digamos que me aumentaron algunas y me dije que se llegaron a 3 puntuales. La pregunta es, ¿cómo se definieron esas 3 entidades? Entendiendo, reitero, que no fueron referenciadas algunas de ellas. No se tenía referencia de ninguno de estos hospitales, entendiendo que no es lo único, pero cómo se definió, es decir, de dónde aparecieron, más bien una de ellas no estaba referenciada realmente. Que reitero, me acabo de mencionar que Nutricer hacía parte de Metrosalud, pero en particular entonces la empresa Diego León Ortiz Gil, grupal. Si usted me puede decir cómo desde de no tener referenciación se define invitar a esa entidad. Sí, doctor, tal cual lo expresé ahorita, es la empresa que salió de la referenciación con el Hospital Marco Fidel Suárez y la cual se hizo a través del SECOP y también reposa dentro del expediente del proceso. Y en particular, ¿cómo se define, si se mira el SECOP, si es un buen o un mal proveedor? Si es suficiente con mirar que simplemente hacer una consulta, si se es un buen o un mal proveedor, y lo mismo le transfiero esa pregunta a la Corporación Ser Colombia y a la Corporación Nutricer, o la empresa Nutricer, no sé exactamente. Doctor, la referenciación es un instrumento de planeación. Como se pudo constatar, varias de estas empresas se referenciaron también en el SECOP, por tanto pudimos verificar que la idoneidad de una empresa son los contratos que haya ejecutado y fueron uno de los elementos que tuvimos en cuenta a la hora de determinar cuáles se invitaban y cuáles no. Y en específico, ¿cómo es los contratos que se han ejecutado? ¿El número de contratos, la calidad, el monto? ¿Cómo se define eso? Se analizan varios criterios, que todas estas cumplan con los criterios de selección que ha dejado plasmado el hospital en los comités de contratación previos, donde se definen las condiciones en las que van a participar, tanto jurídicas como financieras, todos los requisitos habilitantes de experiencia y posterior a ello pues la etapa de habilitación y de asignación de puntaje. Pues como estamos hablando de esta etapa previa, donde todavía no hay una calificación puntual, ningún puntaje en concreto, estoy, reitero, haciendo como ese filtro que ustedes hacen previamente. ¿De qué sirve la referenciación para la toma de decisiones posteriores de cada una de estas entidades? Doctor, la referenciación sirve para determinar cómo se contrata el bien o servicio que va a adquirir la entidad en otras entidades que prestan servicios similares a nosotros. ¿Qué nos da ese elemento de saber si lo estamos haciendo a una modalidad que se está utilizando en las otras entidades? Saber qué clase de proveedores existen en el mercado y adicional cuál es la forma de contratación de estos servicios. Una de las cosas que pudimos constatar es que son servicios que en las entidades son contratados por periodos prolongados debido a su operación logística, la capacidad logística que tienen que tener instaladas estas empresas. Pero el doctor Gustavo, que es el profesional de contratación del hospital,
pues les hará un preámbulo mucho más amplio desde el ámbito jurídico de cuál es el objetivo de hacerle referenciación y por qué la entidad lo tiene estipulado dentro de su estatuto. No, pero no, digamos que no quiero saber, quiero es más de por qué se hace la referenciación, es entender cómo afecta la referenciación la toma de decisiones por parte del hospital, es decir, porque ya habiendo hecho la referenciación, ¿por qué se toma la decisión de invitar a esos tres particularmente y no a todos o a más de los que hay ahí, esos tres, o a todos los que participan en otras entidades? ¿Por qué se definen exactamente esos tres y esas tres entidades que se invitaron? ¿Cómo es el proceso? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se toma esa decisión? Reitero, porque estamos hablando desde pasar de un universo de proveedores de alimentación a irnos circunscribiendo a algo más detallado, decir, voy a preguntarle a unos hospitales a antojo, porque realmente no es a todos los hospitales, pues simplemente se tomaron unos como referencia, no, se toman muchos privados que hay en Medellín, que también hacen, que pueden tener volúmenes similares, entonces se especifican unas entidades a las que se les pregunta, y de ahí se hace un nuevo filtro de parte de ustedes para definir tres de esas. La pregunta en concreto es cómo se hace ese proceso y en este caso específico, cómo se terminan definiendo esos tres invitados. Doctor, me parece pertinente que como esto es un ejercicio democrático en donde informamos la ciudadanía, pues primero conceptualicemos y le demos a saber a todos los participantes de esta comisión y a la ciudadanía de Medellín desde el marco jurídico cómo es la referenciación del hospital, y posteriormente a ello pues procedería a responderle a su pregunta en concreto, y es cómo llegamos a determinar de ese universo de proveedores que se iban a invitar estos tres de cara al estatuto de contratación. Perfecto, y hemos dicho también, según entiendo, que no es obligatorio que los que estén referenciados sean invitados, no necesariamente, aunque estén bien referenciados. Es algo que usted nos respondió la última vez, ¿correcto? Sí, señor. Perfecto. Adelante, entonces, doctor Gustavo. Buenas tardes. Básicamente, dentro del, digamos que las fases del proceso contractual, hay una fase muy importante que es la fase de planeación, ¿cierto? En dicha fase de planeación, pues digamos que nace, se estructura el proceso, y en los procesos de convocatoria, como lo mencionó la doctora, que pueden ser públicos o privados, digamos que históricamente lo que se ha realizado es una referenciación previa, que la referenciación se hace con entidades de salud, ¿cierto? Normalmente de un nivel similar al del hospital. Esto que nos da a conocer, primero, qué proponentes hay en el medio, ¿cierto? Qué modalidades de contratación se están utilizando, porque el hospital, digamos que históricamente ha tenido, digamos que unas modalidades y unas estructuras de contratación que pueden incluso diferir de otras entidades de salud. Entonces eso nos permite mirar proveedores, modalidades de contratación, si lo tienen tercerizado o si lo tienen vinculado, ¿cierto? Entonces digamos que ese es como el objetivo inicial de esa referenciación. Y de esa referenciación pues ya se inicia el sondeo de mercado, que normalmente se hace de esas referenciaciones que se hacen, e incluso puede haber proveedores que no estén en esas referenciaciones, ¿cierto? Que pueden llegar incluso a hacer conocimiento del hospital pues por solicitud que ellos hagan de participar en procesos. Llegan solicitudes a la entidad de que se quiere contratar porque el hospital publica en su página web el plan anual de adquisiciones, pues, y ese plan tiene ese objetivo, y es que las empresas y la comunidad lo conozcan. Entonces hay empresas que manifiestan ese interés, el registro de proveedores que tiene el hospital, pues, y obviamente el conocimiento que tienen los técnicos, ¿cierto? Que cada proceso, digamos que tiene un rol técnico y ellos conocen bien cómo se mueve, digamos, que el medio. Entonces digamos que de esas referenciaciones salen algunos proveedores para el sondeo de mercado, pero puede que incluso no salgan de ahí. Y en particular quisiera preguntarle por las entidades a las que se les hace
porque están hablando, pues la doctora Erika habló del marco normativo, que se tiene que saber es si hay un número determinado de entidades a las que hay que hacer, cómo es, qué tan abierto es al antojo de alguien en concreto. Hay un comité que se define para definir, hombre, hágale preguntas a estos 5, o son 10, o 15, o 3, o los que quiera, o sea, cómo se elige eso es caprichosamente, lo elige alguien en particular. ¿Quién hacen parte de esa selección de la referenciación que se hace? Correcto. Digamos que en todo proceso de contratación, donde digamos que hay estudios previos, los contratos que superan 100 salarios mínimos, hay unos roles, ¿cierto? Está el rol técnico, está el rol jurídico y el rol financiero. No hay, digamos que un comité establecido para eso, sino que cada proceso, digamos que es dinámico y digamos que los proveedores van llegando al mismo proceso, pues del mismo conocimiento que tienen esas 3 personas, y las referenciaciones normalmente van muy pegadas al rol técnico, normalmente, van muy, digamos que atadas. Obviamente hay procesos que por su importancia, como estos procesos que estamos tocando aquí, pues digamos que se hacen con más rigor con entidades de este nivel, porque no en todos los procesos se hacen referenciaciones, ¿cierto? Normalmente las referenciaciones se hacen en los procesos de convocatorias. ¿Y quién tiene la obligación, o más bien la función de decidir a cuáles entidades se les hace esa referenciación? Se les pregunta, de acuerdo con, como reitero, la doctora Erika fue la que insistió para que usted hablara por el tema, digo que era muy importante el contexto jurídico, entonces por eso estoy preguntando con esa precisión. ¿Quién tiene la facultad de definir cuántos a cuáles entidades se les pregunta? Normalmente los que estructuran el estudio previo, que son esos 3 roles, digámoslo así, y normalmente el rol técnico, que es, digamos que el área que tiene la necesidad del bien o servicio, digamos que va orientando eso, ¿cierto? Va orientando eso, no hay un comité, pero digamos que esas personas que estructuran eso son los que van definiendo con quién se referencia y finalmente el sondeo. ¿Sí? Es muy dinámico porque son procesos distintos, ¿cierto? Y para este caso, ¿quién fue la persona encargada de la evaluación técnica de esos estudios previos? De alimentación, doctora, ¿fue quién? La Dirección de Apoyo Logístico. La Dirección de Apoyo Logístico con apoyo del área de nutrición del hospital. La doctora Erika Piña. Correcto. Perfecto. Y no tiene ningún tipo de, llamémoslo así, digamos, requisitos mínimos la referenciación en el número de entidades, las entidades a las que se va a hacer. O sea, la doctora Erika escoge las entidades que puede hacer, las que quiera hacerle y preguntarle a las que quiera. No tiene que cumplir con un mínimo de la referenciación. Sí, digamos que ese asunto, doctor, no está, digamos que reglado en el número, digamos que de entidades que se debe hacer la referenciación. Normalmente, históricamente, se ha realizado con mínimo 3, ¿cierto? Mínimo 3. Y ahí para adelante pueden ser 4, 5, 6, ¿cierto? Digamos que lo ideal es hacer una referenciación donde haya varias entidades de similar nivel al hospital para poder tener, digamos que un dato que nos permita, obviamente, tener un conocimiento de varias empresas del medio. ¿Sí? Perfecto. Retomando entonces, doctora Erika, cuéntanos entonces cómo se definieron las entidades a las cuales se les iba a hacer la referenciación, con qué criterios se definió hacerle a ellas, a esas, cuáles son los concretos, la concreta justificación de referenciar en unas entidades específicas y no incluir otras, reitero, que se podrían haber incluido, porque si vemos como por tamaño, realmente ninguna de estas entidades tiene el tamaño, tal vez el hospital, entiendo que San Vicente tal vez lo mencionó usted. Sí. La única como de la dimensión, porque entiendo que el Hospital La María es mucho más pequeño, el Hospital Manuel Origen es mucho más pequeño, los niveles inclusive,
Entonces, por eso le pregunto ese criterio, cómo se definió el criterio de selección de entidades para ser referenciadas y no unas del volumen y la dimensión del propio hospital, que realmente en Antioquia serían ya unas pocas entidades privadas, creo que ninguna pública de ese tamaño. Sí, doctor. La referenciación se decidió adelantar con hospitales de tercer nivel, el Hospital Manuel Uribe Ángeles de tercer nivel, la IPS, el San Vicente Fundación, el Hospital La María, y adicional a eso los otros hospitales que se hizo referencia, el Marco Fidel Suárez sí es de segundo nivel, pero eran hospitales también públicos y eso fue otro de los criterios que tuvimos en cuenta. De pronto las condiciones para quienes venden bienes o servicios al sector privado pues son diferentes, de hecho por la misma complejidad que tenemos en el sector público para la contratación e incluso para los mismos pagos, entonces decidimos hacer la referenciación con hospitales que tuvieran algunas condiciones similares, entre ellos primero que fueran del mismo nivel y segundo pues que también tuvieran unas características de ser público como el Hospital General de Medellín. Y es ahí donde se amplía el abanico y no nos quedamos solo en invitar 3 personas al sondeo, 3 hospitales al sondeo de mercado, sino hacerlo con otros más para que pudiéramos tener un verdadero análisis de esas condiciones que se iban a definir. Perfecto. ¿Cómo entonces, después de haber recibido esa información de esos hospitales o clínicas, se termina definiendo que sean esos 3 los invitados? ¿Con qué variables se toma la decisión para que esos 3, y reitero los nombres, Corporación Ser Colombia, Nutricer y Grupo Alimenticio Grupal Diego León Ortiz, hayan sido seleccionados para hacerle la invitación en la etapa final? Sí, luego de haber hecho todo el sondeo de mercado, haber ido al comité de contratación, donde en comités ampliamente discutidos y debatidos se determinaron los requisitos a participar para esta convocatoria, la número 8 del 2020, para el servicio de alimentación del Hospital General de Medellín, para las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023, se deciden invitar empresas que tuvieran su experiencia inscrita en el RUP, verificadas estas desde la Cámara de Comercio y que tuvieran pues la idoneidad y la experiencia también verificada para que compitieran en igualdad de condiciones y así poder determinar la empresa más favorable. Es así donde se determinan invitar a estas empresas que luego de verificar las condiciones pues tenían todas las características para competir dentro de la convocatoria privada. ¿Había otras empresas dentro de las que fueron referenciadas que también cumplieran con esos requisitos? ¿Existían otras de esas empresas? Permítame un segundo, doctor. ¿Cumplían los mismos requisitos técnicos, financieros, jurídicos, de RUP, todo lo que nos ha mencionado? ¿O eran esas 3 las únicas que las cumplían? Voy a revisar el expediente, doctor.
efectivamente en cuanto a condiciones técnicas y financieras podían cumplir también la empresa Sodexo SAS y la empresa Salamanca, que también participó dentro del sondeo de mercado, concluyendo que la empresa Salamanca no tenía su experiencia inscrita en el RUP en el momento del Hospital General de Medellín hacer esta convocatoria. Se dejaron las otras alternativas y el gerente es quien determina a cuál de las empresas que quedan dentro del sondeo de mercado invita. Y por fuera de esas entidades referenciadas, ¿se auscultó otra posibilidad de alguna otra empresa que no estuviera dentro de las referenciadas? No entiendo su pregunta, doctor. La voy a rehacer, no sé cuál será la dificultad. Sí se hizo, usted hizo un proceso de referenciación con unas entidades. Si fuera de esas entidades de las que no hubieran sido referenciadas, porque pueden existir otros proveedores de alimentación hospitalaria, alimentación, como quiera llamarse, sí se evaluó la posibilidad de invitar a alguien por fuera de alguna empresa, por fuera de las que estaban en el proceso de referenciación. Doctor, tal cual reposa en el expediente del proceso, toda su etapa de referenciación y de sondeo de mercado está claramente ahí estipulada. Garantizamos como servidores públicos hacer un proceso que cumpliera todos los principios de la contratación y adicional a eso, pues garantizar un buen servicio a la entidad, y esas reglas de juego se dejaron estipuladas en un estudio previo y en un pliego de condiciones. Vuelvo y repito que fue ampliamente discutido en el Comité de Contratación del Hospital General de Medellín, que no lo conforma la administración, y valga la pena recordar acá que el Comité de Contratación del Hospital General de Medellín está conformado por los 2 subgerentes, el líder de salud ocupacional, el director financiero, el director de apoyo logístico, el profesional de contratación y control interno, que tiene voz más no voto. Entonces es un comité que ya está dado, no es un comité que delegue el gerente o la administración de turno, sino que está dado por estatuto, que también recuerdo que está adoptado mediante el acuerdo 110 del año 2014. En este orden de ideas, y para concluir la respuesta a la pregunta, nosotros nos ceñimos a hacer un sondeo de mercado y una referenciación juiciosa, y fue de donde salieron los posibles oferentes a esta convocatoria, y fueron los que se invitaron en unas condiciones justas e iguales a participar del proceso de selección. Y la pregunta es, ¿se evaluaron entidades, empresas, corporaciones que estuvieran por fuera de las que fueron referenciadas? ¿Se hizo proceso de evaluación previo de alguna de ellas? No, señor. ¿Y eso se suele hacer o no? ¿Se suele evaluar también por fuera en otros procesos contractuales, como veremos más adelante, o se circunscribe solamente a lo referenciado? Doctor, dentro de cada proceso le daremos las explicaciones pertinentes. Vuelvo y le recuerdo lo que dijo el doctor Gustavo hace algunos minutos atrás, y es que cada proceso tiene un rol técnico, jurídico y financiero diferente, y no hay unas condiciones definidas donde diga que tienen que ser camisa de fuerza las que se tienen que conseguir, sino que el técnico, con su experticia y con su capacidad profesional, pues busca en el mercado estos oferentes, y dentro de los históricos incluso de la entidad, que cumplan con los requisitos y que den garantías a la entidad de poderle proveer los bienes y servicios en las condiciones técnicas y de calidad y de oportunidad que requiera la entidad.
¿Y existen otras entidades que podrían cumplir esos mismos requisitos que no hubieran sido referenciadas? Habría que hacer otra referenciación y otro sondeo de mercado, doctor. No, porque creo que seguramente sí. Hablo no por referenciación, porque evidentemente digo por fuera de la referenciación. ¿Cree que hay otras empresas de alimentos o proveedores de alimentación que podrían haber sido invitadas, no necesariamente estuvieran dentro de las empresas referenciadas? Doctor, habría que hacerles un análisis. Sin analizarlo no le podría decir sí o no. Pues como usted es la que tiene el rol técnico y conoce, por eso le estoy preguntando. Si me dice habría, es hipotéticamente, o sea que no sabe. Sí, doctor. Hice el sondeo desde mi capacidad profesional, desde mi conocimiento y desde el Estatuto de Contratación del Hospital General de Medellín y mi manual de funciones. Actué dentro de este proceso garantizando al Hospital General de Medellín la selección de un proveedor con la idoneidad y la capacidad logística de prestar un buen servicio, y que no fueron unas condiciones que inventó el director de apoyo logístico, sino que se hizo con un grupo técnico que tiene sus diferentes roles y posteriormente en discusión y aprobación por todos los miembros de un comité de contratación. O sea, usted no tiene capacidad de decir si en la actualidad existen, porque pues evidentemente este es un proceso que se hizo una vez y no se volverá a hacer, a menos que hubiera un incumplimiento grave del proveedor y tuvieran que cambiarse de proveedor, pero si en este proceso específico había la posibilidad de haber invitado a otras entidades, usted no tiene conocimiento sobre si pudo o no pueden o no existir entidades por fuera de las referenciadas. Ahorita hablaremos un poco del sondeo de mercado, diferentes que pudieran haber también prestado el servicio de haber sido invitadas. Doctor, sobre especulaciones no le puedo responder. Acá está el expediente contractual, que está el histórico de las decisiones que se tomaron durante la ejecución de la etapa previa del mismo. Entonces creo que es desde ahí que debemos darle una respuesta, y verdaderamente quisiera preguntarle si es que existe alguna otra empresa que usted conozca y que debemos de haber invitado al proceso, o por qué es tan insistente la pregunta cuando yo le estoy respondiendo de cara a mi expediente y al estatuto de la entidad. No, simplemente quiero saber si usted sí tiene conocimiento sobre todo lo que está diciendo, o si simplemente se aprovechó de las decisiones que usted puede tomar para circunscribir y amañar el proceso a unos invitados en particular. Para eso lo pregunto. Concejal, yo no me aprovecho ni tampoco amaño. Yo les recuerdo que mis decisiones son tomadas como servidora pública y bajo unos principios a los cuales me comprometí a aplicar en el ejercicio de mis funciones el día que me posesioné en el Hospital General de Medellín. Así que pido respeto, por favor, para que podamos continuar con esta comisión. Y por favor, los entes de control de la personería, le pido que por favor nos genere condiciones como entidad. Aquí estamos dando la cara, respondiendo que muchas veces nos han dicho que no venimos porque tenemos miedo. No, aquí estamos, el equipo, y vamos a dar todas las respuestas que sean necesarias, las aclaraciones, pero de manera respetuosa. ¿Usted está dando las respuestas que está, o está simplemente repitiendo lo que están diciendo las personas de su lado? Les recuerdo que yo vine con mi equipo de trabajo, así que vuelvo y le pido respeto para poder continuar acá. No, pero por eso le estoy preguntando, ¿usted está respondiendo o está simplemente diciendo a las personas del lado para que respondan por usted? Estoy respondiendo yo. No, bueno, porque es que la veo muy acuciosa preguntándole todo a las personas que están a su alrededor, entonces por eso le estoy preguntando si está respondiendo usted o simplemente está... Por eso vine con mi equipo tal cual usted manifestó y tal cual la ley me lo permite. Puede venir todo el equipo de trabajo, las personas que consideremos que deben participar. Claro que sí, veo muchas personas que ni siquiera son parte de su equipo de trabajo, entre otras cosas. No son de su equipo ni funcionalmente ni jerárquicamente, pero usted los dice que es de su equipo de trabajo, pero no todas ellas lo son. A esta comisión invitaron también al señor gerente, quien no pudo venir porque está en su periodo de vacaciones, por tanto envió su comité asesor, porque acá recuerdo que no estoy como Erika Pino, sino como la directora de apoyo logístico del Hospital General de Medellín. Y por eso le estamos preguntando a usted, y esperábamos que en muchas ocasiones respondiera usted y no simplemente estuviera preguntándole a los del lado que debe responder o no, aunque evidentemente usted puede tener respuestas, muchas de las mismas. De alguna forma es como si estuvieran
llamémoslo así, como si estuviera preguntándole a su abogado si responde o no a alguna de las inquietudes, pero bueno, no voy a caer en eso, doctor. Entonces me dice que las tres entidades que usted invitó cumplían con todos los requisitos. ¿Puede decirnos cuáles son esos requisitos que fueron definidos para que esas tres entidades pasaran de manera detallada? Ya no me diga requisitos técnicos, jurídicos y financieros, me va a decir cuáles son los requisitos técnicos, cuáles son los requisitos financieros y los requisitos jurídicos para que fueran invitadas a este proceso en la parte final. Sí, doctor. Le voy a dar la palabra al doctor Gustavo para que se los lea. Estoy leyendo, voy a leer el pliego de condiciones, ¿cierto?, de la convocatoria. En el numeral 22.1, requisitos habilitantes, que está compuesto, digamos que, de tres componentes: requisitos habilitantes jurídicos, requisitos habilitantes financieros y requisitos habilitantes de experiencia. En los requisitos habilitantes jurídicos, digamos que se solicitaron 18 numerales, ¿cierto? Que pues no es prudente leer, o si el doctor aquí considera... No, los adelante, porque son simplemente cosas que son papeles de representación, de comercio, tipo de... Correcto. Requisitos habilitantes financieros, se definieron unos indicadores conforme a las recomendaciones dadas por el área correspondiente, que es la dirección financiera, ¿cierto?, que es uno de los roles que participa dentro de la fase de planeación, específicamente en la estructuración del estudio previo y obviamente el pliego de condiciones, que es, digamos que el insumo es el estudio previo. Allí se definieron 4 indicadores financieros, los voy a leer: endeudamiento máximo del 50%, liquidez superior o igual al 2%, rentabilidad operacional del patrimonio mayor o igual al 5%, rentabilidad operacional del activo mayor o igual al 5%. Si una de estas empresas no cumplía con uno de esos indicadores, pues digamos que la consecuencia es queda inhabilitado del proceso. Igual en lo jurídico, si no cumplía, digamos que con los requisitos jurídicos, también quedaba inhabilitada. Estos requisitos son requisitos saneables, y dentro del pliego se establece el plazo que tenían los oferentes para sanear dichos requisitos, ¿cierto? Y el requisito habilitante de experiencia, les voy a leer que se estableció en el pliego, numeral 22.1.3, requisito habilitante de experiencia. Se considerará hábil al proponente que certifique experiencia y esté debidamente inscrita en el RUP de mínimo un contrato y máximo 3 contratos cuyo objeto sea la prestación de servicios de alimentación hospitalaria en clínicas u hospitales públicos o privados de segundo y tercer nivel de atención, celebrados y ejecutados cuyos valores incluidos adiciones de uno o la sumatoria de los 3 sean igual o superior al 40% del valor en salarios mínimos del presupuesto asignado para la vigencia 2021, previsto para la presente convocatoria. La experiencia del oferente plural corresponderá a la suma de experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural. Cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un contratista plural, la experiencia derivada de este contrato corresponderá a la ponderación del valor del contrato por el porcentaje de participación. Para acreditar la experiencia solo se tomarán los contratos reportados en el registro único de proponentes. La verificación de experiencia corresponderá a un resultado de propuesta habilitada o inhabilitada, ¿cierto? Entonces, como les expliqué, son 3 componentes. Estos requisitos van a mirar no la propuesta propiamente dicha, sino las condiciones del proponente, y son requisitos habilitantes. Los que son subsanables, y está, digamos que la etapa establecida dentro del pliego de condiciones. Si estos proponentes pasan, digamos que ese filtro inicial, pues pasan ya a la etapa de evaluación técnica y económica de la propuesta. Entonces ellos, digamos que en este proceso, les voy a leer, porque tenían que presentar un componente técnico y un componente económico de la propuesta. El componente de la oferta técnica está en el numeral 22.3, ¿cierto?, que es todo el tema del servicio de alimentación.
cómo se presta el servicio de alimentación en un hospital del nivel del Hospital General de Medellín, y ahí está, digamos que cada una de las condiciones que debe cumplir el oferente, que son bastante extensas pues para no leerlas. Ahí están, digamos que, descritas en el enumerado. Y la propuesta económica, básicamente, es una propuesta que es una inclusión en un cuadro que el hospital les entrega con unas minutas, ¿cierto? Entonces el hospital no paga el servicio por una cantidad de personas que estén allí prestando el servicio, sino por un resultado, ¿cierto? Que es realmente el objetivo de la tercerización, que es yo contrato, ¿cierto?, por la entrega de un producto. Entonces ellos nos cobran por una minuta, que ahí está, digamos que los cuadros donde ellos ofertan. Les voy a leer cuáles fueron los puntajes que se determinaron para esa evaluación. Entonces, en la parte técnica, el que no cumpliera con todas las condiciones técnicas, pues simple y llanamente se rechaza la propuesta y no se le otorga puntaje. Si pasa, digamos que ese primer filtro de cumple o no cumple, pues hay unos factores de evaluación que están definidos en el numeral 33, factores de evaluación. Se los voy a leer. Con base en lo estipulado en el artículo 22 del Acuerdo 110 del 2014, el hospital determina que la oferta más favorable será la resultante de la aplicación de los siguientes factores. Estos factores, digamos que están definidos en el estatuto contractual. En el estatuto se define algunos factores de evaluación que el hospital puede acoger en cada uno de esos pliegos. Permítame, le paro un segundito, sí. Es porque como estamos en la parte previa, no estamos todavía viendo la evaluación, correcto, sino la definición. Si quiere, vemos esa parte ya más adelante, y le agradezco porque estamos viendo más la parte de los requisitos habilitantes, correcto, que considero importantes para la invitación, reitero, que es lo que estamos precisando. Doctora Erika, retomando las preguntas, el sondeo de mercado, si usted nos puede establecer cuáles entidades fueron tenidas en cuenta dentro del sondeo de mercado y en qué consistió el mismo. Si nos precisa cómo se hizo y además quién lo hace. El sondeo de mercado. Concejal, vamos a revisar el expediente para leerle textualmente también qué criterios se solicitaron a cada una de estas entidades para la referenciación.
mercado. Este sondeo en el mercado, la entidad en meses anteriores inició el proceso de la convocatoria privada número 03 del 2020 con igual objeto contractual, en cuyo proceso se realizó el sondeo de mercado a través de precotizaciones a las siguientes empresas: Comercializadora Giraldo Echeverri, Compras Group Service Colombia, Grupo Alimenticio Grupal, Corporación Cerco Colombia, Sodexo SAS. El referido proceso de convocatoria 3 fue revocado mediante la resolución 236G de febrero del 2020. Y se volvió a realizar el sondeo de mercado con estas mismas empresas y con la empresa Nutricer, que en ese momento prestaba el servicio para el Hospital General de Medellín en las instalaciones de la Clínica 80 y la cual habíamos referenciado en Metrosalud. Usted tiene a la mano los estudios previos del proceso del que ahora estamos hablando, ¿correcto? Sí, señor. Usted me puede leer en la página 3 donde dice 1.2 referenciación tan amable y me lee de ahí. Eso es corto, no será muy largo. Usted me puede leer tal cual aparece la referenciación. Sí. Página 3 de 47. Tiene que ser esta. Voy. Con el fin de obtener información de procesos contractuales similares al presente que le permitirán al Hospital General de Medellín referente para la estructuración del proceso de planeación contractual, se solicitó información a hospitales de tercer nivel relacionado con los proveedores, modalidad contractual, tipología y cuantía, en las cuales, dadas las condiciones actuales de pandemia, fue solicitada y recibida vía correo electrónico según se detalla en la siguiente información. Siga, por favor. Hospital Manuel Uribe Ángel, solicitud por correo electrónico enviada a mediados del mes de junio y nuevamente solicitada el 16 de julio a la dirección jurídica, la cual fue respondida satisfactoriamente con la información solicitada el 21 de julio del 2020. IPS Universitaria, solicitud por correo electrónico enviada el pasado 16 de junio del 2020, el cual fue respondido satisfactoriamente el mismo día. San Vicente Fundación, solicitud por correo enviada el pasado 16 de junio del 2020, el cual fue respondido satisfactoriamente el 17 de junio del 2020. Hospital La María, solicitud por correo electrónico enviada el 4 de agosto del 2020, el cual fue respondido satisfactoriamente el 5 de agosto del 2020. Voy a acabar de leer yo. De la información suministrada se encuentra que las diferentes instituciones se resalta que todas conservan, estoy leyendo tal cual dice aquí, el mismo proveedor según corresponda por varios años, indicando un satisfacción de servicios, y dice, con algunas fallas en la prestación de servicios. Igualmente se establece que predomina la modalidad de contratación utilizada es contratación directa. Ahorita lo estoy leyendo tal cual dice, según el manual de contratación de cada uno, la tipología contractual es por prestación del servicio y se resalta que hay pluralidad de proveedores, información que puede resumirse así. Salen tres entidades, ese Hospital Manuel Uribe Ángel, ese Hospital La María, IPS Universitaria UDA, el NIP de cada una, cuál era el contratista, que ahorita lo dijimos, Salamanca Alimentación Industrial S.A., Salamanca S.A. de la ES Hospital Manuel Uribe Ángel, Corporación de Colombia de la ES Hospital La María, y IPS Universitaria UDA, Compass Group Services Colombia. Dice cuál es el contacto de cada uno, la modalidad y tipo de contratación, en particular Corporación de Colombia decía contratación directa, valor total de contrato 1.207 millones, cuantía del mes 100 millones y certificación buena en la institución, hace 2 años y 6 meses. Eso precisé eso. El tema es que no aparecen dos entidades que usted informó.
Marco Fidel Suárez, la S Marco Fidel Suárez y la S Metrosalud. Digo que los había referenciado inclusive por el SECOP. La pregunta es, ya entrados en los documentos, ¿por qué cambió y me está diciendo que se tomó la decisión de ingresar a dos que no estaban dentro del proceso de referenciación? La S Metrosalud y el Hospital la S Marco Fidel Suárez. Sí, y el Hospital San Rafael de Itagüí, San Rafael. que se hicieron a través del SECOP. Perdón, pero me reí. Se hicieron a través del SECOP las referenciaciones. ¿Cómo se hace una referenciación a través del SECOP? ¿Cómo se puede establecer la calidad del servicio y la recomendación, el contacto, etcétera, a través del SECOP? ¿Y por qué, perdón, no aparece así establecido dentro de los estudios previos? Por eso le estoy preguntando que si usted está respondiendo o está preguntando qué responder. Le voy a dar el uso de la palabra al abogado de gerencia. Concejal, gracias a todos. La doctora Erika ha planteado varias veces que es una herramienta de planeación, la cual ni siquiera es vinculante para el proceso de sondeo del mercado. Entonces, usted plantea, no es que le estén soplando, ni que le digan qué tiene que decir, sino que así está planteando usted el debate. Y el debate lo está planteando es como tratándola de llevar al error cuando la información es muy clara. Ah, claro. No, pero ¿cuál error? O sea, estoy preguntando y ella me dice una mentira y ya eso está llevando al error. No es el error. Ella dijo claramente, mencionó 6 entidades, de las cuales 7 entidades, de las cuales 3 no aparecen dentro de los estudios previos. ¿Cuál es la inducción al error? O la mentira de la doctora Pino. Simplemente la información para efectos de esta comisión, para efectos de los organismos de control, es la que está en los pliegos y en los estudios previos. Correcto. ¿Está claro, concejal? Correcto. Y estamos diciendo cómo se llegó entonces a escoger 3 y me dijo que por la referenciación que se había hecho. Que están los estudios previos. Correcto. Y dentro de la referenciación no aparecen las entidades, y se las voy a repetir: Nutricer Colombia y Grupo Alimenticio, más bien Diego León Ortiz Gil, Grupo Alimenticio Grupal. Ellos no aparecen dentro de la referenciación, pero la doctora Pino dijo que habían sido seleccionados porque estaban dentro del proceso de referenciación. Esa es la pregunta en concreto. ¿Por qué llegaron, y por eso fui tan insistente en decir cómo se hacía el proceso y se llegaba a la conclusión de invitar a esos 3? Y me dijeron claramente acá que se hacía por el proceso de referenciación. Y se incluyeron 3 entidades que no aparecen dentro de los estudios previos. Es que independientemente del proceso de referenciación, el que vincula a la entidad para efectos de la sugerencia, para que el gerente tome la decisión, es el sondeo del mercado, concejal. Eso es lo que se está diciendo. La referenciación no vincula a la entidad, no vincula al comité asesor de la gerencia. Eso es lo que se está insistiendo. Si dijimos que la María, que el SECOP, seguramente incurriríamos en un error en el resumen que hicimos, lo cual tampoco es ni de sonreírse, ni de generar ese ambiente. Pues, no. ¿sí? Esa no es la pregunta. Yo estoy preguntando, ¿por qué la doctora Pino me dijo mentiras? Esa es la pregunta. ¿Por qué me incluyó? ¿Por qué acabo de decir que había incluido a 3 entidades que no aparecen dentro de la referenciación? Y esa fue la razón por la cual ella dijo que los había invitado finalmente, porque habían aparecido en la referenciación que no hubo. La pregunta es, y por eso me reí, por la mentira evidente que se acabo de decir acá, y además no sé cuál es la forma, como siquiera, además estoy hablando con la doctora Pino, porque no sé por qué se metió el abogado de gerencia, pero la pregunta en concreto es por qué la doctora Pino dijo que había llegado a la invitación porque los había referenciado y no aparecen en la referenciación aquí planteada. Y por eso la leí y por eso me devolví.
Si la doctora Pino me puede responder diciendo que la decisión había sido porque había llegado a través de la referenciación a los 3 invitados finales. Y ninguno, hay 2 de los 3 invitados finales que no aparecen dentro de la referenciación de los estudios previos. Sí, doctor. Lo primero es decir que el Estatuto de Contratación del Hospital General de Medellín permite hacer la referenciación no solo vía correo electrónico, no solo directamente con la entidad, sino que hay otros mecanismos. Uno de ellos puede ser el SECOP. ¿Y por qué no aparecieron entonces dentro del estudio aquí planteado? Es lo que vamos a verificar en el expediente, que es donde están los anexos, porque parte de la referenciación se hizo en el SECOP. O sea, usted está teniendo un elemento nuevo que no apareció acá dentro de los estudios previos. O sea, los estudios previos son lo que aparece en los estudios previos más lo que su imaginación acaba de decir. 3 que usted se encontró en el SECOP. No son producto de mi imaginación, doctor. Si quiere entremos al SECOP para que verifiquemos No, si están o no. usted con precisión solo mencionó el SECOP en el caso de la S. Marco Fidel Suárez. Los otros 2 dijo que habían sido por email. Si quiere, volvemos y oímos la grabación. Claro que sí, lo podemos hacer y acá tengo un documento escrito en mi mano en donde tengo el resumen y es donde claramente está cómo se hizo la referenciación de cada uno de ellos. Si quiere se lo vuelvo a leer o le permito el documento. Pues no sé, están aquí en los estudios previos y ese es el documento que yo estoy tomando como base. Aparece el 1.2 de la referenciación y en la referenciación no aparecen 3 entidades que usted dijo que había tomado como referenciación. Una de ellas únicamente en el SECOP y 2 dijo que a través de correos electrónicos y ni siquiera aparecen dentro del informe. Por eso estoy preguntando de dónde llegaron esas 2 entidades, entre ellas 3 entidades de las cuales 2 fueron, de los proveedores de esas entidades fueron seleccionados 2 para la invitación final. La pregunta es, ¿cómo aparecieron si no aparecían los estudios previos? Estamos buscando en los anexos, doctor, la referenciación que se hizo en su momento en el SECOP, porque las que no aparecen son las que están referenciadas en el SECOP, sino que se tuvo dentro del estudio previo las que se enviaron formalmente a través de correo electrónico. Pero usted adicionalmente solo dijo que el SECOP era la S. Marco Fidel Suárez, que las otras 2 habían sido seleccionadas habían sido preguntadas por correo electrónico. Al Hospital Marco Fidel Suárez está IPS Universitaria a través de correo electrónico, Hospital Manuel Uribe Ángel a través de correo electrónico, Hospital Marco Fidel Suárez a través del SECOP, Hospital La María a través de correo electrónico, San Vicente Fundación que se hizo a través de correo electrónico, Hospital San Rafael de Itagüí que se hizo a través del SECOP y ese Metro Salud que se hizo a través del SECOP. Perfecto, entonces le repito, ¿por qué no aparecen dentro de los estudios previos esas referenciaciones adicionales? Estamos verificando el expediente, doctor, dentro de los anexos. Por eso me reí. Nos reiremos mucho. Pues, lamentablemente no con los recursos públicos, sino con las mentiras que le dicen a uno da risa, porque no da ni rabia, da risa. Puntualmente, ¿cómo se definieron las empresas que participaron en el sondeo de mercado? Algunas de ellas no están referenciadas, no tenía conocimiento de esa referenciación, ni siquiera con la referenciación imaginaria que usted nos acabó de decir. Pero ¿cómo se llegó a determinar a los 6 invitados al sondeo de mercado? Llamémoslo invitados, pues de alguna manera, al sondeo de mercado. ¿Cómo se definieron esas 6 empresas que usted misma nos mencionó hace un momento dentro de los estudios previos? Porque Comercializadora Giraldo Echeverry Compañía Limitada no aparecía y Sodexo SAS tampoco aparecía.
Concejal, tal cual reposa en el estudio previo, el sondeo de mercado fue adelantado con las mismas empresas de la convocatoria 3 del año 2020, que son Comercializadora Gildardo Echeverri, Compass Group, Grupo de Alimenticio Grupal, Corporación Ser Colombia, Sodexo SAS y Nutricer Colombia, que era una empresa prestadora del servicio en ese momento en el Hospital General de Medellín, en la sede 80. Y en la anterior comisión accidental le pregunté, porque la propia convocatoria, cuando la aplazaron, así decía, que la gerencia del Hospital General volverá a invitar a los mismos oferentes que se invitaron al proceso de convocatoria privada número 3 de 2020. Se había terminado dentro de esa convocatoria privada. Entonces, usted me está diciendo, sí se hicieron para el sondeo, para eso sí lo cumplió, pero no para la invitación que se iba a hacer en la convocatoria privada número 3 que originalmente se había establecido. ¿Por qué esa, digamos, ambivalencia? Porque es para unas cosas sí sirve, para otras no sirve. Doctor, la decisión se acogía a este acto administrativo, a esta resolución 236G de febrero del 2020, que fue una resolución que expidió en su momento el gerente encargado, pues no era facultad del director de apoyo logístico si se acogía a ella o no, sino que era una facultad netamente del gerente. Perfecto. Con la, digamos, recomendación evidente de la Dirección de Apoyo Logístico. Reitero, no es que el gerente no tiene ni idea quiénes son cada uno de esos ni cómo funciona. La Dirección de Apoyo Logístico es para eso. El gerente no tiene la capacidad de estar haciendo sondeos de mercado ni referenciaciones. La toma, evidentemente, con base en lo que la Dirección de Apoyo Logístico le manifiesta al gerente. Concejal, yo adelanto estudios de mercado, sondeos de mercado con un equipo de apoyo, con un equipo que tiene un rol diferente dentro de la convocatoria, y es el gerente quien toma la decisión a partir de todo este histórico que claramente reposa en este expediente, y como se puede constatar en las invitaciones, es el gerente quien invita y quien tiene las facultades por estatuto. Y cuando hay una resolución que dice que se va a volver a invitar a los mismos oferentes que invitaron al proceso de convocatoria número 3, privada número 3 de 2020, reitero, los mencionó usted dentro del sondeo de mercado, y si hay uno y no se cumple, ¿qué pasa en términos prácticos? Cuando dice una resolución que se va a invitar a los mismos y no se invitan a los mismos. Doctor, ahí sí hay que preguntarle a un jurídico. Yo le recuerdo que mi profesión es de administradora pública, especialista en gerencia de proyectos. Eso es ya una competencia completamente jurídica. Y usted, supongo yo, que para hacer el sondeo de mercado tomó como base y consideración la convocatoria privada número 3 de 2020. Correcto, para hacer el sondeo a esas entidades, más Nutricer Colombia, que era proveedora del Hospital General en ese mismo momento. Supongo que lo tomó con base en esa convocatoria privada número 3. De acá sacamos algunos de los listados de los proveedores, como se puede constatar, con los que habían manifestado su intención de participar en el proceso de alguna manera. ¿Y de alguna forma le llamó la atención el hecho de que la gerencia general hubiera dicho que iba a volver a invitar a los mismos proveedores u oferentes, por ello, a los que iba a invitar a los mismos oferentes cuando se reabrió el proceso de convocatoria? ¿O no lo tuvo en consideración? Doctor, yo desconocí. Usted, dentro de la idea de la propuesta y del estudio que hizo para la invitación privada posterior. Les recuerdo que la invitación privada posterior participé como técnico, pero no era quien hacía la invitación. Y referente a esto de quién asesoraba el señor gerente, si continuaba dándole cumplimiento a lo que decía esta resolución o decía el estatuto de contratación, pues no era el director de apoyo logístico, sino su asesor jurídico. Perfecto. Entonces usted me dice que tomó la convocatoria privada número 3 y con base en eso hizo el sondeo de mercado, adicionando a una entidad que era proveedora del hospital, ¿correcto? Dentro de ese sondeo privado no aparecía uno de los 3 entidades que fue invitada posteriormente. O sea, no aparece en los estudios previos, no aparece en el sondeo de mercado. ¿Cómo termina apareciendo en la invitación final? Voy a repetir el nombre: de Golón Ortiz Gil, Establecimiento de Comercio Grupo Alimenticio Grupal.
No, espere. Creo que es una equivocación de mi parte. Es una equivocación, sí está, sí. Es que no aparece como Diego León Ortiz, aparece como Grupo Alimenticio Grupal. Es que él tiene su nombre comercial, pero su... Perfecto. Quería preguntarle en la práctica entonces cómo se evalúa si a través del SECOP, que usted lo mencionó previamente, cómo se evalúa si es un buen o un mal proveedor del hospital si no tiene conocimiento directo de una retroalimentación directa de la entidad. Doctor, como se puede constatar en el SECOP, lo que verificamos es que tuviera contratos que cumplieran con los requisitos que ya se habían estipulado dentro del comité de contratación, y efectivamente Grupo Alimenticio Grupal llevaba prestando el servicio en el Hospital Marco Fidel Suárez por varios años consecutivos. Y estoy hablando en general, más que en particular del Grupo Alimenticio Grupal. Si vemos adicionalmente, terminó siendo invitado a Nutricer, que era pues proveedor, pero dice usted que era que la referenciación la hizo a través de Metrosalud. La pregunta es cómo a través del SECOP se puede conocer la calidad del servicio de esos proveedores. Doctor, en este caso verificamos era cómo se contrataba el servicio allá y no estábamos constatando si había una calificación del proveedor como tal, sino cómo se estaba contratando el servicio dentro de la entidad, que en eso consisten las referenciaciones. Parte de la referenciación es definir en qué condiciones se está haciendo la adquisición del bien o servicio por entidades similares al Hospital General de Medellín. Metrosalud es una entidad con varios centros de salud descentralizados, y por ende por la capacidad logística de quien presta el servicio allí tiene que ser bastante grande para poder dar abasto a la necesidad de Metrosalud. Por eso lo tuvimos en cuenta dentro de la referenciación que la hicimos a través del SECOP, y pues posteriormente fue invitado como oferente a la convocatoria número 8 del 2020 para el servicio de alimentación del Hospital General de Medellín para la vigencia 2020, 2021, 2022 y 2023. Es decir, no importa de la calidad, solo que tuviera unos requisitos concretos contractuales. Doctor, en el momento en que yo verifico estas condiciones es de cara a que ellos me cumplan los requisitos con los que van a competir de manera en igualdad de condiciones para hacer la selección de la oferta más favorable para la entidad. Reitero, no se establece ningún tipo de calidad del proveedor, no es relevante al momento de definir la invitación que se les hace. Doctor, tal cual le manifesté anteriormente, no es en la etapa de referenciación. Acá estoy verificando condiciones de modo y lugar para la prestación del servicio. Y entonces cuando yo voy y verifico al SECOP, sí puedo determinar la clase de contrato y la modalidad que está utilizando la entidad para hacer la adquisición del bien o servicio, en este caso alimentación. Y es en la etapa ya, en la invitación, es en la etapa cuando ya se definen los pliegos de condiciones, el estudio previo de las condiciones con los que estos oferentes van a determinar que tienen la capacidad financiera, logística, para poder operar los servicios de alimentación, en este caso del Hospital General de Medellín. Es en la invitación que se hizo a 3 entidades, de las cuales por lo menos una no se sabía cuál era su calidad. No fue así establecido en la etapa previa al haberlo hecho en la referenciación a través de el SECOP. Es que en la referenciación yo lo que verifico, y de ahí fue donde lo tuvimos, es cómo están prestando el servicio.
Allí el proveedor ya era proveedor del Hospital General de Medellín y procedimos a hacerle un análisis. Sí, cumplía con los requisitos para poder ser posible oferente de la convocatoria y pues sí, porque cumplía con los requisitos desde estar inscrito en el RUP, así como cada una de las condiciones exigidas dentro del pliego de condiciones para ser habilitado y asignarle el puntaje. Le repito, entonces a la invitación privada llegó un proveedor que no se sabía cuál era su calidad. ¿Cuál? Grupo alimenticio grupal. ¿Por qué? Porque no fue referenciado directamente por una entidad, sino que usted lo hizo indirectamente a través del SECOP. Se verificó su experiencia a través del SECOP para el Hospital Marco Fidel Suárez. ¿Sí? Y se verificó la experiencia de Ser Colombia. ¿Se hizo algún tipo de certificación de experiencia a través de los procesos contractuales que tuvo previamente? No entiendo su pregunta, concejal. Además de preguntarle al Hospital La María por su proveedor, que fue la forma como llegó el nombre de Ser Colombia al Hospital General, parto de esa base que a través del proceso de referenciación, por ser el Hospital La María, entonces le dice, el proveedor se llama Ser Colombia, se hizo adicionalmente alguna evaluación de la contratación que tuvo previamente para acreditar esa experiencia. Doctor, cabe decir que no solamente salió de la referenciación con el Hospital La María, sino que tal cual manifestamos anteriormente o manifesté, estuvo referido dentro de la convocatoria número 3 del 2020 y cuando se hizo la referenciación de ellos con el Hospital La María, pues nos dijeron que calificaban bien el servicio prestado por esta corporación. Cosa que no se hizo con Grupal, porque no se le preguntó al Hospital Marco Fidel Suárez por su proveedor. Sí, efectivamente, solo se verificó en el SECOP. Y reitero, usted también verificó en el SECOP, además del contrato con el Hospital María, verificó otros contratos que entre otras se comprobó, con la que se comprobaba la experiencia de la corporación Ser Colombia. Se verificaron otros contratos. ¿A través del SECOP? Pues, sí, a través del SECOP, a través del SECOP o a través de algún otro mecanismo. Se verificó el cumplimiento de los requisitos. ¿Cómo más bien, voy a replantear la pregunta. ¿Cómo se certificó la experiencia de Ser Colombia, además de una revisión contractual que el propio proveedor entrega? ¿Qué tipo de certificación o referenciación se hace adicional por parte del hospital, o simplemente es toda la información que entrega el proveedor y ya con eso es suficiente? ¿O se hace algún tipo de vía de diligencia adicional donde se revisa cómo fue el cumplimiento, cómo le fue en cada uno de esos procesos contractuales previos, si tuvo inconvenientes? No, doctor. Criterios de los proveedores efectivamente está acá en el estudio previo. Cuál fue la calificación que les dieron desde donde se hizo la referenciación y con los procesos que demostraran la idoneidad dentro del SECOP. No hay ninguna otra evaluación que se haya hecho. Por ejemplo, no es importante si los contratos tuvieron dificultades, tuvieron problemas esos previamente con alguna otra entidad, si tuvieron, por ejemplo, sobrecostos, si hubo muchas adiciones presupuestales, si hubo cesiones de los contratos. Eso no se tiene en consideración por parte de la Dirección de Apoyo Logístico. Doctor, se verifica que haya tenido cumplimiento y que se tenga la experiencia, que son los requisitos que se van a verificar posterior en la invitación. No importa que los propios contratos, por ejemplo el contrato con el Hospital La María, haya tenido sobrecostos. Eso no es relevante. Doctor, La María nunca manifestó, y agradezco que haga la aclaración, porque como puede constatarse en el correo electrónico enviado por la S. La María, el Hospital General de Medellín en ninguna parte calificó mal el proveedor, por el contrario. No, por parte de la Dirección de Apoyo Logístico.
un cruce de información, o no, simplemente se queda con esa referenciación que se hizo la María, reitero, no lo hizo con Grupal, entonces no se sabía, pero específicamente con la María se revisaron los contratos, cómo había sido su cumplimiento, si había tenido sobrecostos, por ejemplo. No, ellos calificaron bien el servicio. Si una entidad pública te dice que un contratista prestó bien el servicio, hay una presunción de buena fe de que no existe ninguno de estos riesgos materializados que se pueden presentar en la ejecución de cualquier contrato estatal. Y por ejemplo, 3 contratos de 2019, 2 con el Hospital La María, 1 con el Hospital San Juan de Dios, de la propia Corporación Ser Colombia, en los cuales en los 3 tuvo extracostos y que además hicieron parte de los contratos, los cuales fueron para la evaluación fueron sustentados por parte de la corporación. Eso no fue llamativo en ningún momento para el Hospital General de Medellín. Sobrecostos en el año 2019 en contratos que estaban no vigentes, no sé necesariamente si vigentes, pero al menos habían sido muy nuevos, mucho más cercanos. Si eso no se hizo ninguna debida diligencia por parte de la Dirección de Apoyo Logístico, diferente a decirle si había sido bueno o no. Nosotros preguntamos por la calificación del servicio, por la manera en que se presta el servicio, y ellos calificaron el proveedor que actualmente se los presentaba. Cabe aclarar que en la etapa ya de invitación, en la etapa donde se verifica la idoneidad del contratista y que es de cara al pliego de condiciones que están ampliamente conocidas por cada uno de los proveedores en la invitación que se les realiza a las convocatorias privadas, ellos aportan unos certificados y que tal cual lo expresó el doctor, ahorita que leyó el estudio previo el doctor Gustavo, la experiencia estaba inscrita en el RUP, es un requisito, es un mecanismo que tiene el estatuto del Hospital General de Medellín, el acuerdo 110, para garantizar que la idoneidad de la empresa no es amañada, para evitar que si hay una falsedad en documento, porque nosotros como servidores públicos siempre vamos a partir de la presunción de la buena fe de todo documento que nos llegue, pues para blindarnos se solicitó que esta experiencia estuviera inscrita en el RUP. Para inscribir la experiencia en el RUP, la Cámara de Comercio tiene unos requisitos y que tienen que ser garantes, al menos darle más tranquilidad a las entidades públicas de que esos documentos gozan de legalidad, que gozan de decir la verdad. Por tanto, pues nosotros en este proceso de selección tuvimos en cuenta la experiencia aquí registrada y una certificación firmada por la entidad a la cual le prestaron el servicio, que en ningún momento advertía estos riesgos para el Hospital General de Medellín. Pues bueno, el contrato sobre 18-2019 del Hospital La María tuvo una adición presupuestal, 40 millones de pesos. El contrato 020-2019 del Hospital San Juan de Dios tuvo una adición presupuestal de, ya le voy a precisar, 414 millones de pesos, y el contrato 015 del 2019 del Hospital La María tuvo una adición presupuestal de 100 millones de pesos. Digamos, eso nunca fue mencionado durante el proceso ni nunca fue investigado por parte de la Dirección de Apoyo Logístico dentro de todo el proceso. Concejal, le voy a decir cómo se verificó la experiencia y que sí, pues llamemos las cosas por su nombre primero que todo. Una adición presupuestal no es un sobrecosto. Y le voy a pasar al doctor Gustavo para que le explique de qué es un sobrecosto y qué elementos en la ejecución de un contrato pueden generar una adición presupuestal, que en un contrato, por ejemplo, como el de alimentación, puede ser una apertura de un servicio o cualquier otro acto que... Para no entrar en esas divisiones, ¿supo usted que en el 2017 la Corporación Ser Colombia no le cumplió al municipio de Copacabana y tuvo que hacer el contrato de alimentación del cual era proveedor? No, doctor. Los incumplimientos se registran en el RUP, están registrados en las cámaras de comercio
y pues acá no estaban. De hecho, en las verificaciones del SARLAP, que no la hace la directora de apoyo logístico del Hospital General de Medellín, ni el grupo asesor de abogados, sino que hay una persona y un oficial de cumplimiento que tiene unas funciones completamente independientes, que son de control y evitar los riesgos de corrupción dentro de las entidades y los lavados de activos en las entidades de salud, verificó y en este informe ninguno advierte ninguno de estos incumplimientos, y es ella quien verifica la mayoría de las bases de datos, al igual que dentro de lo que sí nos concierne, como en los roles técnicos, jurídicos y financieros, y al Comité Asesor y Evaluador del Hospital General de Medellín, y es ser garante que de acuerdo a las reglas de juego, es decir, a los criterios de experiencia, a los indicadores financieros y a los requisitos técnicos, el oferente con la información que aportó se valide y que cumpla. Y dentro de esto no había ninguna inhabilidad ni ningún incumplimiento que nos reportaran por parte de esta empresa como para no contratarlos o que le generara alguna alerta que jurídicamente dejara fuera de competencia a la empresa Sercolombia. Y también quiero recordar una cosa: yo no trabajo para Sercolombia, yo trabajo para el Hospital General de Medellín, y mis actuaciones son dentro de un manual de funciones, unos roles que me asignan como miembro del Comité Asesor y Evaluador, y es desde ahí de donde hago validaciones de información. O sea, a usted no le importó que la Corporación de Colombia hubiera cedido un contrato que tenía con el municipio de Copacabana, no le llamó nunca la atención eso. Es que lo desconocía, no había ningún documento que me hiciera saber esta situación. Pero si usted dijo que el SECOP era una de las formas, como revisaba esto, de poner en el SECOP, por ejemplo, dentro de los cumplimientos de este contrato con el municipio de Copacabana en el año 2017, se autorizó la adhesión del contrato número 253 el 10 de agosto de 2017 entre el municipio de Copacabana y la Corporación Sercolombia. Y entre otras dijo que simplemente solicitó la autorización porque había un incremento de precios en la canasta y le ocasionó un desequilibrio económico, lo cual significa que en cualquier momento, si uno se descuida, aquí podríamos tener una dificultad similar en el hospital, que simplemente el contratista dijera me voy porque esto no me está dando plata. La pregunta es si eso fue tenido en cuenta por parte del hospital al momento de invitar a los diferentes participantes del proceso final. Doctor, cada entidad y las S especialmente que tienen su régimen de contratación privado son libres de determinar las garantías y los requisitos para los cumplimientos de los contratos. Yo en este caso, como servidora pública, funcionaria del Hospital General de Medellín, pues mi deber es blindar el hospital, y lo hicimos a través de las garantías que se pidieron, desde la presentación de la oferta que se pedía la garantía de seriedad de la oferta y posterior a ello las garantías de responsabilidad civil, extracontractual, las de cumplimiento y algunas otras que reposan dentro del expediente, que quisiera que dentro del contrato pues le vamos a contar aquí cuáles fueron los mecanismos para blindarnos, pero llegar hasta donde otro hospital no lo hizo y se le genera un riesgo muy complicado. Nosotros determinamos la matriz de riesgos de nosotros, entre ellos estos, y buscamos dentro de las obligaciones contractuales blindar la entidad para todos estos inconvenientes y todas estas posibilidades que se puedan presentar dentro de la ejecución de un contrato. O sea, usted me está diciendo que pues, contiene unas garantías, pero no se hizo una debida diligencia sobre el pasado del proveedor. La debida diligencia básicamente se hizo preguntándole al Hospital La María, dice que está bien, no le menciona ni siquiera al Hospital La María si tuvo esas adiciones presupuestales. Tradicionalmente tampoco conocía algo que se aparecía en el SECOP, donde sí se revisan otros proveedores, pero no en específico Sercolombia, donde aparece una sesión del contrato por desequilibrio económico. Le pregunto ¿qué debida diligencia hace usted dentro de los procesos de referenciación, sondeo de mercado y posterior invitación de cada uno de los proveedores a invitar? ¿Cómo se define? ¿Qué se hace? ¿Cómo es el procedimiento? O si simplemente usted dice tiene 3 contratos, cumple, bienvenido.
la experiencia se verifica desde que estén inscritos en el RUP. Definitivamente, Cámara de Comercio de la ciudad donde usted ya se haya inscrito o del área donde se haya inscrito, ya ha verificado que esos requisitos que usted va, esos contratos que usted va a registrar para acreditar su idoneidad técnica y las condiciones financieras, su información financiera está claramente verificada, pues creo que es el primer filtro que hace el Hospital General de Medellín a decir que su documento de competencia es este. Antes no, por eso se pide dentro del mismo proceso, lo exige la ley y el estatuto, los certificados de inhabilidades e incompatibilidades, y que si dentro de la realización del proceso de selección no se presenta ninguna, pues los funcionarios públicos siempre actuamos desde la presunción de buena fe, y es en este caso desde donde lo hicimos. Lo más importante, sin lugar a dudas, es que compitan en igualdad de condiciones, y eso se los da su capacidad técnica, jurídica y financiera. Si tienen otros incumplimientos y las entidades no los han registrado ante las bases de datos competentes, ante las cámaras de comercio, pues es muy complicado como servidor público tener conocimiento de ello. O sea, no la hizo, no hizo, no, simplemente documentación. Usted solo revisa los documentos, teóricamente lo que entiendo es, usted revisa los documentos que aparecen ahí, no sabe si la empresa o la corporación de la cual está siendo invitada no tiene ya más detalles sobre su funcionamiento interno, sobre sus capacidades, sobre si tuvo enredos en el pasado aunque no aparezcan registrados. Eso no tiene, o sea, no hace esa diligencia. No tengo cómo hacerlo, y cumplimos con cada uno de los requisitos estipulados dentro del estatuto de contratación y los procesos del Hospital General de Medellín. O sea, no revisa contratos previos que haya tenido con el Estado. Revisar el SECOP, una herramienta que usted ya ha mencionado previamente, pero entonces no tiene usted la capacidad de ir a esos y verificar, hombre, es una entidad que incumple mucho, es una entidad que ha tenido varias dificultades en el pasado. Eso no se hace. Doctor, hago lo que hace el reglamento, y le cuento que el director de apoyo logístico del Hospital General de Medellín, no Erika María Pino, sino a ese que crearon el cargo años atrás, tiene 44 funciones asignadas, además de los roles que cumplen en los diferentes comités, que no solo es el comité de contratación, sino muchos otros. ¿Cuántos abogados nos acompañan hoy? No, alguno que esté en apoyo no le podría ayudar, no tiene que ser la directora de apoyo logístico. Existen, me imagino, porque usted no está sola, la dirección de apoyo logístico no es una sola persona, tiene muchísimas personas a cargo, además de contratistas a rabiar. Hoy podemos ver cuántos abogados que hay en el hospital, y ninguno se puede decir, hombre, pegue una verificada en el SECOP, a esto sí ha tenido dificultades dentro de esos contratos que estableció, pero que no aparecen, porque de hecho, si uno ve, las decisiones presupuestales ayudan a engordar, llamémoslo así, o a engrosar el volumen de los contratos para el cumplimiento de llamemos, requisitos contractuales. Inclusive se pone dentro de los cumplimientos y dentro de la verificación de los contratos que entrega la entidad para presentarse al hospital, toma uno el cual se dio, o sea, ni siquiera lo cumplió a cabalidad, y aparece como uno de los contratos que está dentro de su, llamémoslo así, hoja de vida contractual. La pregunta es si el hospital, teniendo tantos abogados, podría tomarse un tiempo para siquiera revisar cómo ha sido el comportamiento contractual previo de cada uno de los oferentes que teóricamente va a invitar, porque ni siquiera sabríamos posteriormente la evaluación, pero al menos si hubiera una alerta en ese sentido de decir, aquí hay algo extraño, algo que podríamos nosotros identificar como un componente que genere algún tipo de duda sobre el comportamiento de ese proveedor, una práctica sistemática de sobrecostos, de adiciones presupuestales, de prórrogas, de incumplimientos, de sesiones contractuales. Eso no lo revisa entonces el hospital, sino que simplemente dice la documentación que le entreguen, y
Listo, perfecto, no tenemos nada más que hacer. Sabiendo que usted, reitero, la Dirección de Apoyo Logístico no es una persona únicamente que hace todo y el resto entonces se cruzan de brazos esperando a que la jefe del momento les diga se pueden ir para la casa todos los días. Concejal, le voy a dar varias respuestas a su intervención. Sí, en todos los contactos que haya adiciones. Sin embargo, esa es la forma como lamentablemente se aprovechan las estructuras de corrupción para lucrarse de recursos públicos de forma indebida. Por eso uno tiene que mirar con mucha sospecha de los sobrecostos o las adiciones presupuestales, porque muchas de esas adiciones tienen incluido el pago de sobornos que se hacen en ellas, están incluidos. La otra forma es no cumplir, es entregar la alimentación, que no es entregar menos, o sea, es decir, un ahorro de costos sin cumplir las condiciones contractuales. Son dos maneras, como si lo hacen las estructuras de corrupción. Por eso hay que estar tan detallado, hay que mirar con tanto detalle todos los temas de adiciones, prórrogas, todos los que existan de modificaciones contractuales, deben ser siempre miradas, aunque usted dice que no son ilegales, y la ley permite esas adiciones, tiene que ser siempre mirada con suspicacia. O la otra parte que sucede es que existe una mala planeación, unos funcionarios incompetentes, como suele suceder muchas veces el pago de favores políticos o de personas que no tienen ningún conocimiento ni ninguna calidad, que terminan en cargos públicos simplemente pues por hacer un pago de un favor y a un político amigo de turno que se le termina entonces entregando ese cargo, y la persona entonces no competente hace que después, pues por algún motivo, termine en una exageración de sobrecostos. Concejal, yo creo que eso es una apreciación subjetiva, es personal, y le quiero contar, por ejemplo, que el año pasado que llegamos al Hospital General de Medellín, los contratos de vigencias futuras que se habían adjudicado en el año 2018 fueron adicionados, algunos de ellos incluso por el 50%, por eso discrepo mucho de su concepto. Y muchas veces es necesidad de la entidad y no era mala planeación, sino que ni corrupción como lo está diciendo usted, sino que obedecía verdaderamente a una época de crisis en la salud. De acuerdo a la pandemia, garantizar la prestación del servicio. Le estoy explicando que esas son las formas, como la corrupción permea todas las esferas del Estado, a través o de adiciones presupuestarias o a través del incumplimiento de las obligaciones contractuales, con unas interventorías que son amañadas o supervisiones que son amañadas y que simplemente se hacen las de la vista gorda ante el incumplimiento. Por ejemplo, lo podemos ver en la alimentación, que se dé menos alimentación de la que debe ser, o en una obra pública que los materiales no sean de la calidad establecida, o que se diga, pues, no sé, que se van a dar frijoles, pero no sean frijoles, sino arroz, pero se diga ahí cumplido. Entonces, estoy diciendo cómo es la forma que hacen y aprovechan las estructuras de corrupción para aprovecharse los recursos públicos de manera indebida. Y una de ellas, reitero, es las adiciones presupuestarias. Es una forma muy clara, evidente, donde así se hace. Normalmente los contratos que no tienen adiciones presupuestarias no significa que no, puede que haya habido corrupción, puede que se haya planteado malos precios y se hayan acomodado, amañado, es evidente que pueden existir muchas maneras, pero es claro que entre más adiciones presupuestales hay más posibilidad de que exista eventualmente un hecho que no necesariamente objetivo, sino bastante subjetivo y precario, que enlode por eso considero, concejal, la gestión de una entidad, que debemos de particularizar en esos casos. Este no es el caso de nosotros, o al menos que nos concierne acá como Hospital General de Medellín. Por eso le estamos explicando de qué manera nosotros desde la etapa precontractual garantizamos en la etapa de ejecución que no se materialice ninguno de estos riesgos que usted acaba de expresar,
de corrupción y de incumplimientos por parte de los contratistas o de quienes intervienen en la contratación estatal, y pues esas condiciones están plasmadas desde un estatuto de contratación y desde unas condiciones claras y unas obligaciones que deban de cumplir estos proveedores. Una de ellas es los precios. Nosotros con las vigencias futuras estamos estableciendo unos precios de mercado y que es a lo que ellos se tienen que someter, se dejan las condiciones claras y expresas de cuáles van a ser los incrementos anuales, precisamente evitando que sea por cambios de administración, por cambios de supervisión, que se determinen condiciones de ejecución dentro de estos contratos. ¿Usted conoce o conocía previamente a la representante legal de la Corporación Ser Colombia? No, señor. Y, digamos, dentro de la relación contractual, ¿usted tiene reuniones pues, en la parte previa a la parte posterior y de la ejecución del contrato con los representantes legales de las... En algunas ocasiones se hace la invitación a las visitas técnicas, en algunas asiste el representante legal acompañado de un técnico, en otras simplemente la empresa delega. Habría que verificar previamente quiénes asistieron a la visita. Perfecto. Para terminar con el contrato de alimentación, y ya se nos está acabando el tiempo, en un minuto va a sonar esto. Yo quiero entonces resumir la historia de alimentación. Después hablaremos de otros procesos como el de aseo, el de lavandería, esos dos en particular bastante interesantes. Pero entonces vamos así. Hubo un proceso de referenciación que no apareció completo en los estudios previos, donde usted hoy adiciona unos elementos que no aparecieron en ese momento registrados dentro de los estudios previos, con la participación de unas entidades que usted misma escogió, porque usted tiene la posibilidad de hacerlo bajo unos parámetros que usted misma impone, y dentro de ese proceso, dos de los invitados finales simplemente aparecieron no por una referenciación que hubiera hecho algunas de las entidades a las cuales usted misma invitó, sino por, porque usted mismo lo dijo, por el SECOP. Las encontró en el SECOP. Entonces, dos de las entidades, la corporación, la Nutricer, que estaba a través de Metrosalud, y el grupo alimenticio grupal, que estaban a ese Marco Fidel Suárez, aparecieron por arte de magia, como hoy usted mencionó, que lo hizo a través del SECOP, que no está documentado así dentro de los estudios previos. Y posteriormente, al momento de definir los tres seleccionados, además de no haberse tenido en cuenta algo que decía que iban a invitarse a 5, que no, del proceso contractual que se había iniciado previamente y que fue abortado, pero ese proceso que se abortó se dijo que se iban a invitar esos mismos 5 al proceso final. De ahí realmente se termina invitando a otras 3 entidades, se termina invitando a 3 entidades, no a las 5 originalmente establecidas, porque sí, ahí están dentro de las 5, bueno, nos falta una, Nutricer, pero eso no se cumplió por parte de la gerencia del Hospital General de Medellín. Sin embargo, sí se hizo para el proceso de sondeo de mercado. Cuando vamos entonces a definir las 3 entidades que fueron invitadas y cuáles fueron las razones, reitero, no están referenciadas, al menos en los estudios previos, y no existe para un tercero que esté revisando los documentos claridad al respecto de cómo, reitero, llegaron esas entidades
a ser evaluadas y especialmente a ser invitadas posteriormente. Lo único que se ha dicho acá es que se definió que cumplían con unos requisitos habilitantes, que cumplió los requisitos habilitantes sin saber si eran buenos o malos, si habían sido buenos o malos proveedores, porque como muy bien lo dijimos, la referenciación fue hecha en el SECOP, no en concreto, y adicionalmente sin hacer una debida diligencia, es decir, sin hacer una revisión minuciosa de cómo había sido el pasado contractual de los diferentes proveedores. Tenía entonces convocando a 3 de una forma que, como muy bien lo dijimos, lo define el gerente general, y eso fue lo que usted nos ha recalcado muchísimo, pero yo adiciono con todos los elementos que la Dirección de Apoyo Logístico le ha dado, que hizo la evaluación técnica, los estudios previos y que de hecho hace parte de la supervisión posterior del mismo contrato. Y para terminar, como lo vimos la sesión pasada, de los 3 proveedores invitados, uno no se presentó y por cuestión de precio termina ganando la corporación Sercolombia con el factor determinante en la evaluación. Lo que podemos evidenciar en este proceso, además de del ocultamiento de información de la cual hoy hubo una clara manifestación en esta comisión, cuando se omitió y aquí se dijo con toda la claridad cómo se había hecho el proceso de referenciación, pero realmente no existe, insisto, una prueba concreta del mismo. Entendemos entonces, además de la forma como se ocultó esa información, después la forma como se definen los proveedores sin ninguna intención de calidad, sino simplemente el cumplimiento de unos requisitos que dicen que se cumplen, que después miraremos si es así en todos los otros procesos contractuales que miraremos más adelante, porque parece que esa no aplica para todos los procesos contractuales, el cumplimiento de requisitos parece que no, reitero, aplica en todos los procesos contractuales. Se invita a contratistas que no van a cumplir, lo cual es bastante sospechoso, pero después llegaremos a los otros procesos contractuales. Pero entendemos entonces que dentro del proceso no existe ni claridad en la referenciación ni cumplimiento de las propias definiciones que había hecho previamente el hospital, y sobre todo no existe un acompañamiento y una visión de debida diligencia sobre la calidad de los proveedores, sino, como lo dijimos previamente en la sesión pasada, es porque cumplen. No se garantiza que sean los mejores proveedores, ni los mejores del mercado, ni las empresas más competentes, simplemente 3 empresas que cumplieron y por eso se invitaron. Y finalmente, después del proceso de evaluación, cuando uno entendería que después de ese proceso tan arduo, tan complejo, todas las entidades deberían estar interesadas en participar, el hecho de que algunas no participen también genera una sospecha muy grande sobre el propio proceso. Reitero, todo se plantea técnicamente y la selección de los procesos, el proceso de referenciación se plantea todo desde la Dirección de Apoyo Logístico. Esto es una pieza de otras que vamos a ir armando un rompecabezas mucho más grande, donde entendemos con gran precisión que tanto este proceso como los de aseo, como el de lavandería, son procesos que generan unas suspicacias muy grandes en todo y muchos de ellos, reitero, liderados desde la Dirección de Apoyo Logístico con la supervisión de la Dirección de Apoyo Logístico. Tal vez alguno específico no lo sea, creo que todos, si no me equivoco, usted es supervisora de los contratos. Es decir, yo escojo las formas, yo después superviso las mismas.
Yo hago parte en todo el proceso, pero me salgo cuando el gerente es el que escoge a los 3, que no los escoge porque él sepa, sino porque la Dirección de Apoyo Logístico le entrega todas las herramientas para que defina esos 3 proveedores. Por eso decimos con toda la tranquilidad que esos procesos han sido amañados para este proveedor en concreto, la Corporación Ser Colombia, que después miraremos quiénes son en detalle. Y eso se suma al amañamiento de los contratos de aseo y de lavandería, los cuales miraremos con posterioridad, porque vamos a hacer las mismas preguntas: cómo fue el proceso de referenciación, cómo se hizo, cómo llegaron esos proveedores finalmente a ser invitados, cuáles eran las capacidades, si se hizo la debida diligencia. Entonces, para algunas cosas convenientemente se hace debida diligencia, para otras al parecer convenientemente no se hace. Lo que sí está claro es que los 3 invitados no son los mejores del mercado, simplemente cumplían los requisitos que se definieron, no se fue más allá, pudiéndose abrir el abanico a muchas otras entidades. Se circunscribió a una referenciación que usted misma lo dijo, que posteriormente resultó que no era cierta, porque, reitero, no existe ninguna prueba fehaciente dentro del proceso contractual que se haya tenido contacto con dichas entidades, ni siquiera se mencionaron dentro de la etapa previa, porque puede haberse dicho que se les llamó, se les pidió información, pero ni siquiera ya aparece, para que después nos digan que esas 3 milagrosamente son las 3 invitadas. Por eso hablo de un proceso amañado. Y de hecho, muy bien usted lo sabe, existen denuncias en la Fiscalía que dan cuenta de esa denuncia del proceso amañado y acomodado. Yo, ya para cerrar esta sesión del día de hoy, digo que la personería ha solicitado el uso de la palabra. Claro que sí, claro que sí. Yo quiero manifestar mi inconformidad con la forma como fue respondida y fue ocultada la información en esta comisión accidental. Por eso, además de que en la anterior ocasión se determinó y dijimos con toda tranquilidad todos los documentos que necesite, si quiere circunscribimos específicamente a la información que aquí se refería, y aún así delante de todos nosotros se nos dice esas mentiras. Yo tengo que manifestar esa inconformidad y creo que aumenta sin lugar a dudas la relevancia de hacer mucho más control político a lo que está sucediendo en el Hospital General de Medellín. Yo a esto podría sumar muchísimos otros contratos y solamente, reitero, hemos revisado uno en 2 sesiones, pero podría sumar muchísimos contratos, muchos, por ejemplo, los temas de representación judicial, de cómo se definieron los abogados en unos, realmente no concurso, una contratación directa originalmente y después en una selección abreviada o una invitación privada, cómo se definen eso. Es mucho que se podría decir del Hospital General, y así se puede ver cómo se van acomodando requisitos, cómo se van acomodando, se van amañando los seleccionados, los invitados, para que de alguna forma termine ganándose alguno puntual. Y aquí volvemos a una pregunta que le hice el otro día, tiene relación con la persona que usted conoce, que se llama Ricardo Villegas Serna. Y ahí iba a cerrar hoy mi intervención. Con el tiempo miraremos cuál es la relación de Ricardo Villegas Serna con estas 3 entidades que se ganaron estos 3 contratos, que además vienen los 3 del Hospital La María y son posteriormente los 3 proveedores del Hospital Infantil Consejo de Medellín. Le damos la palabra a la personería que había solicitado y por ahora damos por cerrada hoy
la sesión después de las intervenciones. Buenas tardes para todos nuevamente por parte de la Personería de Medellín, teniendo en cuenta la solicitud que se hizo ahorita de manera verbal por parte del Hospital General. Queremos recordarle a los invitados, a la ciudadanía en general y al concejal Alfredo presente el rol que cumplimos nosotros como acompañamiento al Consejo, miembros de la Unidad para la Protección del Interés Público y la Personería de Medellín. Nosotros nos encargamos de velar por la garantía de los derechos ciudadanos, la garantía de la realización de estos espacios de participación democrática, por los valores de la En el hospital, o sea que usted vive allá, sabe de los mismos, creo que sería hasta suficiente para siquiera hacerle un llamado al proveedor. Posiblemente, no sé por qué razones, ni siquiera el hospital ha tomado en consideración la voz de sus servidores. Le aclaro, concejal y a todos los presentes a esta comisión, que desde el pasado 1 de julio la Dirección de Apoyo Logístico a mi cargo, en el momento, no es la encargada de la supervisión de los contratos de aseo, lavandería, de alimentación y vigilancia del Hospital General de Medellín, sino que hoy, a petición de la Junta Directiva del Hospital General de Medellín, se cuenta con una interventoría externa, con un equipo idóneo y dedicado al 100% al seguimiento de estos contratos. Hable con los servidores del hospital, estamos inconformes con la alimentación. Muchas gracias, secretario, y levantamos la sesión agradeciendo a todos y a los órganos.